dejar este video grabado y esta charla que vamos a tener en el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Voy a estar un poquito aquí como enredadita porque voy a estar dando también los ingresos. Bueno, buenas noches para todas las personas que se están conectando. Quiero contarles un poquito pues, quién soy yo, por qué estoy teniendo esta iniciativa desde la Fundación Unicornio. Por favor me cuentan si se está escuchando bien, si me están viendo bien, todo para poder ir organizando pues toda la logística para que podamos estar cómodos y que podamos conversar sobre este tema tan importante que es la educación inclusiva y cómo promover que hayan más colegios incluyentes, no solamente en Barranquilla, sino en Colombia. Yo estoy actualmente desde Barranquilla, Colombia, pero la idea es que esto pueda ser algo a nivel nacional y que más colegios y más familias nos unamos en el tema de crear realmente una sociedad completamente incluyente. Vamos a ver, perdón, un segundito para ver si podemos. Bueno, entonces vamos a iniciar con un video, mientras tanto, mientras las personas se van conectando, un video que nos conecta precisamente con todo esto que está pasando en las casas, en las familias, las cosas que han estado sucediendo en temas de educación inclusiva y las cosas que permanentemente tienen que vivir los papás de niños, no solamente con discapacidad, sino con alguna condición específica. Entonces permítanme un segundo, les voy a compartir aquí mi pantalla. Vamos a ver este video, por favor. Quiero que me cuenten por el chat lo que van opinando de este video, si ya lo habían visto, si es la primera vez que lo ven. Tranquilo, mi corazón, todo va a salir bien, ¿sí? Señora, perdone que me meta. ¿Por qué le hice eso? ¿Tu hijo tiene algún problema? No, ¿cuál problema? Si es que mi único problema es que yo no le he podido conseguir colegio y hoy es mi última oportunidad. Pobrecito. Ay, vea, señor, ¿sabe qué? Déjeme por aquí. Vamos, vamos. Mi hijo no puede estudiar, no lo aceptan por su discapacidad. No lo creo, es más bien mediocridad. Esto tiene que cambiar. No puede estudiar. Él hace parte de esta comunidad. El rector la tiene que escuchar. Esto tiene que cambiar. Disculpe, señora, perdone por favor. No puedo hacer magia, soy solo un rector. Su hijo tan lindo y tan especial necesita otra escuela, una más particular. Acá no estamos listos, presupuestos no hay. Busque otro sitio que los pueda ayudar. Allá está la salida, colabóreme, señora. Estamos ocupados atendiendo otras cosas. Para niños como el suyo no la tenemos muy clara. Hasta luego, mi señora, si you ladies sayonara. Eso que te dicen que no pueden ayudar es
pura carreta, no te dejes engañar. Esto es un derecho, no un favor que no te dan. Escribieron un decreto, tú te tienes que enterar. Educación para todos es la voz en la ciudad. También en los pueblos se grita esta verdad. O aceptan los pelados en la escuela regular, o incumplen el decreto, esa es la realidad. Debemos y podemos estudiar todos juntos. Cualquier otro modelo a estas alturas es abuso. Juntos podemos aprender más de 1000 mundos con maneras diferentes de enseñarle a cada uno. Hijo, vas a estudiar acá. Es un derecho que no te pueden negar. Y si dicen que no pueden ayudar, no cumplen con la regla nacional. Hijo, va a estudiar acá. Es un derecho que no le puedes negar. Y si dices que no puedes aceptar, No cumples con la regla nacional. bueno, listo, yo le hago, no me vaya a boletear. De verdad que no sabemos cómo vamos a mejorar. Eso suena muy bonito, pero otra es la verdad. ¿Cómo van a ser los profes con la discapacidad? Acá nadie sabe cómo es el maní. Desconocen los ajustes que tenemos que subir. Ayuda, por favor, ¿cómo vamos a construir un espacio donde todos podamos incluir? No para segregación, vamos por inclusión en la educación. No más segregación, vamos por inclusión en la educación. Sencillo hacer los cambios que necesita tu escuela. No te asustes, compañero, esto lo logra cualquiera. Link que hay para ingresar para la clase de hoy sobre el asunto del decreto 1422. ¿Quieres entrar? Ya está disponible. Simplemente le metes al computador con el WhatsApp que tengas, si tienes de más o tienes de manda ese link y lo abres en el computador y ya. Estamos en muy interesante. Mire, señora, su hijo tiene derecho a estudiar. Derecho que ahora nadie puede desafiar. ministerios, secretarías, rectores y familias, todos en línea por una educación digna. Mire, señora, su hijo tiene derecho a estudiar. Derecho que ahora nadie puede desafiar. El colegio bacano, con parceros hermanos, desde temprano, estudiando, recibiendo una mano. Mire, señora, su hijo tiene derecho a estudiar. Derecho que ahora nadie puede desafiar. Cada niño con su plan, cada niño a su ritmo, cada uno con su afán, con su flow y con su estilo. Mire, señora, su hijo tiene derecho a estudiar. Derecho que ahora nadie puede desafiar. Bueno, me gustaría que me contaran por el chat cómo les pareció el video, si ya lo conocían, qué piensan del video, si tiene razón, si es lo que están viviendo las familias, o no está conectado con la realidad que viven las familias en Colombia. Ahí tienen el chat para que participen, así que porfa me cuentan porque si no me quedo yo hablando aquí solo. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que recién se conectan. Mi nombre es María del Pilar Pinzón, soy directora de la Fundación Unicornio. Espérenme que aquí se ve.
Bueno, esta era la invitación que les hice por los diferentes chats. Bueno, aquí me dice Juan Vargas, muy acertado, es el diario vivir para muchas familias, saludos desde Calarcá, Quindío, o cuando acceden nos ponen a hacer cualquier cosa menos actividades para aprender. Total. Bueno, fíjense que este video pues resume un poco la realidad de lo que se está viviendo en temas de educación inclusiva. Y esta imagen pues también es una imagen de lo que está pasando en muchos hogares colombianos, donde tanto mamá como papá se enfrentan a recorrer uno y otro colegio. No importa si mi hijo tiene o no tiene discapacidad, muchas veces niños que tienen alguna dificultad en el proceso de aprendizaje, dificultades de comportamiento. Entonces, la idea es pues que en este grupo, en este espacio, podamos empezar a tener una reflexión de qué podemos hacer con esta realidad en la que nos estamos enfrentando todos los días. Primero que todo, yo quiero dejar supremamente claro que nosotros como fundación no estamos ni en contra de los colegios ni en contra de las universidades, ni este es un espacio para criticar ni para tener mala onda o generar malestar con las instituciones educativas. Al contrario, desde la Fundación Unicornio hemos venido acompañando colegios, preescolares, universidades en todo el tema de la educación inclusiva, y lo que buscamos es que más instituciones se unan, es mostrarle a las instituciones educativas que la educación inclusiva no es un problema, es una solución a las necesidades y a las realidades que los colegios ya tienen en las aulas, y que necesitamos abrir espacios para que todos los niños realmente puedan ser educados sin excepción. Entonces, teniendo esa claridad, pues la idea y la invitación es a que seamos empáticos en este proceso, a que entendamos que yo no tengo la realidad, yo no tengo la verdad absoluta, yo simplemente soy una persona que tengo más de 20 años de formación y de procesos de aprendizaje en temas de educación inclusiva, y que quiero compartirles un poco desde mi experiencia qué podemos hacer, porque eso no lo puedo hacer yo sola, eso no lo puede hacer solo la Fundación Unicornio, eso lo tenemos que hacer como país. Fíjense que me siento un poco triste porque hice esta invitación a más de 1000 papás y estamos 42 personas conectadas. Entonces, fíjense que a pesar de que hay tantos papás que todos los días se quejan, que todos los días viven este tipo de situaciones, parece que son más los papás que son indiferentes a encontrar soluciones que aquellos que realmente se comprometen a cambiar la realidad. Entonces, pues los que estamos vamos a trabajar y vamos a revisar qué podemos hacer, cómo podemos mejorar esta realidad que se está viviendo día a día en los hogares. Aquí me dice Arlene, es un espacio para seguir construyendo en función una educación inclusiva. Cada día debemos seguir compartiendo, socializando y construyendo oportunidades. Excelente video para réplica, una manera de llamar la atención a los padres que no quieren incluir a sus hijos e igual a los maestros que son reacios a recibirlo. Ese rector es igualito a la realidad, exactamente es lo que dice cuando estamos buscando el derecho a la educación. Es una realidad no solo en Colombia, sino también en Venezuela, aún se vive esa situación. No conocía el video, pero es una realidad que vivimos a diario. Muchísimas gracias. Por favor, me colaboran silenciando los micrófonos. Y la ley lo dice, porque Listo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Yo por ahora no voy a abrir micrófonos de los demás participantes, luego vamos a hacer un conversatorio, pero pues quiero tratar, porque hay muchas cosas que quiero compartirles y que quiero difundirles para que luego sí podamos tener como una discusión con respecto a estas ideas orientadoras que yo he podido generar. Primero, como les digo, repetirles todo el tiempo que esto no es
la verdad absoluta. Esto es mi mirada, esto es la experiencia que yo he tenido desde como asesora en diferentes eventos, en diferentes lugares, en diferentes instituciones de educación inclusiva. Yo he estado asesorando colegios, universidades, estoy permanentemente capacitando docentes. Entonces, tengo de primera mano pues todo este conocimiento del tema de la educación inclusiva, y esto que les voy a contar, parte de esa experiencia que yo he venido viviendo desde los diferentes roles. He estado desde parte administrativa en las instituciones educativas, he estado como madre de familia, he estado apoyando a padres de familias de niños con discapacidad o con algún tipo de dificultad específica. Entonces tengo como un panorama muy completo de lo que está pasando en temas de educación inclusiva, que no necesariamente, como les digo, debe ser la verdad para todo el mundo. Pueden o no pueden estar de acuerdo conmigo con lo que ustedes van a escuchar. Esta es mi manera de verlo y mi manera de entenderlo, y mi manera también de contribuir a que ojalá las familias cada día nos formemos más en estos temas. Entonces, pues esta es mi hoja de vida. Soy psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es María del Pilar Pinzón Rueda. Soy especialista en necesidades educativas especiales de la UNAP. Tengo una maestría en neuropsicología y educación por la Universidad de La Rioja de España. Soy directora de la Fundación Unicornio. La Fundación Unicornio parte en el año 2007 en Bucaramanga. Llevamos 7 años trabajando desde la ciudad de Barranquilla. Soy docente de la especialización de neuropsicología de la UDI en Bucaramanga y de la especialización en neuropsicopedagogía de la Universidad de la Costa. Próximamente voy a ser docente de la especialización de neuropsicopedagogía de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar, y pues muy contenta de poder estar en este espacio. Realmente me hubiera gustado que estuviéramos con 300 papás aquí, pero bueno, somos los que estamos, y esto es lo que vamos, entre todos vamos a tratar de replicar esta información para que llegue a muchos hogares. Este es el parte del equipo de la Fundación Unicornio. Somos profesionales con y sin discapacidad que estamos trabajando desde diferentes líneas para crear procesos de educación inclusiva. Y pues ya para entrar en materia, quiero que primero que cualquier otra cosa, pues identifiquemos que desde que estamos hablando de educación inclusiva hay 2 conceptos que nos están rondando permanentemente. Entonces nos están diciendo, tenemos niños con necesidades educativas especiales o tenemos niños que afrontan barreras para el aprendizaje. Entonces, en los últimos años, cada vez que voy a una actividad, la mayoría de las personas expertas en temas de inclusión son muy enfáticos en decir, ya no estamos hablando de necesidades educativas, estamos hablando de barreras para el aprendizaje. Desde mi mirada, desde mi forma de ver las cosas, creo que es importante tener los 2 contextos, porque cuando hablamos de necesidades educativas especiales estamos centrando en que si yo tengo un niño con discapacidad o yo tengo un niño con alguna dificultad en el proceso de aprendizaje, yo tengo que tener una responsabilidad también en su proceso de aprendizaje. Yo no puedo esperar simplemente que él vaya al colegio y ya, ahí ya se dé el proceso de inclusión de manera mágica. Y efectivamente hay unas barreras para el aprendizaje que se presentan no solamente en el colegio, sino en la sociedad, barreras arquitectónicas, barreras actitudinales. Entonces, en esta charla nos vamos a mover entre el concepto de necesidades educativas especiales o específicas y las barreras para el aprendizaje que se presentan. Desde mi manera de verlo, siempre que estamos hablando de educación inclusiva tenemos que tener en cuenta las 2 miradas, porque el niño no es un sujeto pasivo, o sea, él no va a estar esperando que se abran todas las barreras, él también tiene que estar empoderado de su proceso y tiene que ser partícipe de su mismo proceso de educación inclusiva. Entonces, pues dicho esto, vamos a entrar, como les digo, en algunas ideas orientadoras que nos pueden ir empezando a dar como luces de qué es lo que yo puedo hacer como familia para mejorar o para promover procesos de educación inclusiva en las instituciones. Esto puede servir tanto para un colegio como para un jardín infantil, como para una universidad. Esto no necesariamente tiene que ser para los colegios, pero es como un poco ir empezando a identificar qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que yo debo esperar, qué es lo que yo debo exigir, qué es lo que yo debo proponer,
porque yo no puedo como familia ni como papás sentarme en la casa y esperar que la educación inclusiva sea una realidad. Tenemos que ser de cierta manera realistas y entender que la educación en el mundo tiene muchísimos años. Estamos hablando de siglos enteros donde ha habido educación, y de inclusión simplemente estamos hablando hace máximo unos 30 años. Con mucha suerte de educación inclusiva estamos hablando hace 30 años. Entonces esperar que las instituciones educativas mágicamente, se hizo un decreto, porque se pusieron unas leyes, se conviertan en educación inclusiva, pues realmente es muy inocente de parte de las familias. Esto tiene que ser un trabajo de toda la sociedad. Si ustedes vieron en el video, todos están involucrados en el proceso de educación inclusiva, desde el señor de los dulces, desde el transporte, desde el portero. Todas las personas que trabajamos en una sociedad o que somos parte de una sociedad tenemos algo que ver con la educación inclusiva. Entonces, me puse mucho en el papel de la mamá, que lo he apoyado y que he apoyado muchas veces a mamás, tanto de niños con o sin discapacidad. Y a veces creo que la mamá nos hace una pregunta de por qué es esto de que estoy escolarizando a mi hijo. Yo recuerdo en mi proceso, yo soy mamá de 2 niños, uno ya va a cumplir 12 años y otro 11. Desde que yo empecé a trabajar, después de que tuve a mi bebé, que fue a los 4 meses de haber tenido a mi hijo mayor, ya empezó la presión social de cuando lo vas a matricular, fulanita de tal ya lo tiene en un preescolar, fulanita de tal familiar ya tiene vinculado a su niño en tal escuela, mira que ahora están estos maternales. Entonces cada día como que hay una presión social muy fuerte porque escolaricemos, tenemos que escolarizar a los niños y nosotros salir a trabajar, y eso es lo ideal y eso es lo necesario y esa es la única opción. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer en este proceso como mamá y como familia es, bueno, ¿por qué estoy escolarizando a mi hijo? Esto responde a necesidades laborales mías, reales. Yo realmente necesito irme ya a trabajar y no voy a poder estar con el niño, o podemos entrar en una negociación con mi esposo, con mi pareja, de decir, bueno, voy a dedicarle un tiempo a este proceso de crianza, o puede ser el hombre, puede ser la mujer, y otro, pues vamos a mirar un modelo económico que nos permita sostenernos, o estar respondiendo a que hay unas necesidades sociales y educativas para los niños. Entonces hay mamás que me dicen, no, pues yo necesito escolarizarlo porque él está muy solo, porque yo no tengo familia acá, porque el niño pues necesita espacios de socialización, porque yo no sé nada de educación, entonces ¿cómo lo voy a educar? Y muchas simplemente dicen, pues es que hay que entrarlo al colegio. Ayer le comentaba yo a una amiga que yo estoy haciendo escuela en casa, y ella me decía, no, es que todos los niños van al colegio, yo no entiendo por qué tú estás haciendo eso de la escuela en casa. Y pues es su mirada y es su forma de entenderlo, pero creo que tenemos que empezar a salirnos de esa cuadrícula de que todos los niños tienen que ser escolarizados. Para mí, descubrir todo este proceso del tema de escuela en casa fue un aprendizaje, porque duré muchos años llevando a los niños a la escuela, y ahora he tratado, no estoy sacando a los niños de la escuela, pero sí estoy empezando a cuestionar si es necesario que todos los niños efectivamente tengan que estar escolarizados en un proceso tradicional, sino que hay otras formas o otras alternativas de ofrecerles posibilidades educativas a nuestros hijos. Y eso pues también es algo que quiero que hablemos y quiero que reflexionemos. Entonces, es importante entender que la mayoría de las familias que están en esta disyuntiva de no encontrar un colegio, generalmente se enfrentan con el tema de tener un diagnóstico con su hijo. Entonces, nos han dado el diagnóstico y nos dicen, tu hijo tiene una discapacidad, está dentro del espectro autista, tiene una discapacidad cognitiva, tu hijo tiene un déficit, una discapacidad física, tiene una discapacidad sensorial. Y entonces como familia, entramos en un choque muy fuerte y en una situación muy compleja de situarnos de qué vamos a hacer ahora, porque teníamos unas expectativas educativas con mi hijo, y entonces yo ahora qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, obviamente, pues primero tengo que hacer un proceso de identificar un diagnóstico. Muchas mamás
tienen niños con discapacidad de 8, 10, 15, 20 años y todavía no han identificado un diagnóstico. Entonces, es muy importante acudir ya sea a los centros de salud que nosotros tengamos a la mano, pero hacer una identificación de un diagnóstico, porque eso me permite de cierta manera saber pues, cuál es la ruta, qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo fortalecer a mi hijo, cuáles son sus habilidades, desde qué punto puedo promover procesos terapéuticos para él. Obviamente, si tengo un niño con discapacidad, pues voy a necesitar unos procesos terapéuticos. Es importante que entendamos. Yo obviamente les voy a hablar del mundo real y del mundo ideal. En el mundo ideal, todos los niños con algún tipo de discapacidad deberían tener un proceso de algo que se llama habilitación funcional, ¿sí? ¿Qué es eso de habilitación funcional? Pues es que vamos a habilitar capacidades para la vida diaria. Entonces, si yo tengo un niño que nace con una discapacidad visual, yo necesito enseñarle orientación y movilidad, necesito enseñarle tiflotecnología, necesito acercarlo al tema del braille, necesito enseñarle habilidades de la vida diaria, o sea, cómo un niño con discapacidad visual puede cocinar, puede hacer sus cosas, puede arreglar su cama, puede ordenar su cuarto, todo ese tipo de habilidades para la vida diaria. Esto debería ser para todos los niños con discapacidad. Sin embargo, en la realidad, pues eso no sucede. Nuestro servicio de salud únicamente en ciertos casos ofrece sus procesos de habilitación funcional. Entonces, de cierta manera, como familias tenemos que buscar la manera de asesorarnos, hay mucha información en internet. Si yo tengo un hijo con discapacidad física, visual, cognitiva, debo buscar cuáles son los procesos de habilitación funcional para la discapacidad cognitiva, visual, auditiva, qué puedo hacer yo para promover esa habilitación funcional, ya sea de forma particular o ya sea con procesos propios en la familia que nos vayamos como inventando y como creando esos procesos para poder llevar a esos niños a ese proceso de habilitación funcional. De esos procesos de habilitación funcional a veces ni siquiera los mismos médicos, ni terapeutas, ni pediatras saben. Y lo mismo en los colegios no tienen ni idea de estos procesos de habilitación funcional. Hablo de la mayoría de los colegios y de los colegios de educación tradicional. Los que ya están involucrados en temas de educación inclusiva saben que es una habilitación funcional y también saben cuáles son las instituciones que hay en cada una de las ciudades que pueden promover ese proceso de habilitación funcional para los niños. Niños y adultos. Por ejemplo, cuando un joven queda con una discapacidad visual, pues hay procesos de rehabilitación funcional, igual para la discapacidad auditiva o física, etc. Entonces, es importante que yo trabaje en el desarrollo de habilidades para la vida, de que mi hijo tenga autonomía en su casa, autonomía en la comida, en el uso del baño, que haya una implementación de rutinas, que haya un conocimiento y un acercamiento a los ajustes razonables que requiere mi hijo para ser incluido. ¿Qué es eso de ajustes razonables? Pues si mi hijo tiene discapacidad visual, yo tengo que aprender sobre braille, yo tengo que aprender sobre tiflotecnología, yo tengo que saber que es un tiflólogo. Si mi hijo tiene discapacidad auditiva, yo tengo que saber sobre modelos lingüísticos, yo tengo que saber qué es un intérprete, para qué sirve un intérprete, para qué sirve un modelo lingüístico. Si mi hijo tiene discapacidad cognitiva, yo tengo que conocer sobre las inteligencias múltiples de Howard Gardner, yo tengo que saber qué es un diseño universal para el aprendizaje, yo tengo que saber cómo se flexibiliza un currículo. Entonces, como familia, yo tengo unas responsabilidades y yo tengo unos deberes para poder promover un proceso de escolarización incluyente a mi hijo. No es simplemente llegar, colegio, recíbalo y mira a ver qué hace con mi hijo. No, yo también tengo unas responsabilidades como familia de qué es lo que necesita mi hijo, qué es lo que tengo que proveerle, cuáles son las herramientas que le puedo dar para la educación inclusiva. Esto no solamente cuando yo tengo hijos con discapacidad, yo he tenido la experiencia en colegios y en preescolares donde prácticamente la familia quiere desprenderse de toda responsabilidad en el proceso educativo de los hijos. Entonces, que en el preescolar le enseñen a ir al baño, que le enseñen el control de esfínteres, que le enseñen a comportarse, que le enseñen a comer, y la familia no. O sea,
tome ahí, es que él no come nada, entonces miren a ver ustedes cómo hacen para que él coma. Es que él no sé, yo no he podido hacerle que deje el pañal y miren a ver ustedes cómo le hacen, ¿no? O sea, hay unas responsabilidades como familias que tenemos con niños con y sin discapacidad. Y obviamente si yo tengo un niño con discapacidad, tengo unas responsabilidades para proveer posibilidades de autonomía y de independencia de ese hijo. Mi hijo tiene conductas disruptivas, que es gritón, que llora permanentemente, que agrede a los otros niños cuando yo lo llevo a un espacio o lo llevo a un lugar, le pega o él se pega, o tiene procesos de autolesión, es agresivo con otros, es agresivo conmigo, es agresivo con los adultos, tiene conductas inadecuadas. Sí, Sara dice, para eso les pago. Sí, hay papás que tienen esa mirada de los preescolares, que contrataron fue como niñeras. Entonces, no, pues yo les pago, ustedes miren a ver cómo los educan y qué hacen con mis hijos, ¿no? Bueno, volviendo aquí al tema, del tema de las conductas disruptivas. Yo tengo que entrar en un principio de realidad, o sea, un niño que es agresivo, que le pega a otros, que se autolesiona, que está gritando de forma permanente, pues necesito hacer un proceso terapéutico previo, ¿sí? Para la inclusión. Yo no puedo pretender que yo llegué a un colegio con un niño que está mordiendo permanentemente a los demás niños, o que le está pegando, o que los está agrediendo, que me agrede a mí inclusive como mamá, o agrede a todos los adultos alrededor. No, pues lo voy a llevar a un colegio y allá lo van a recibir y se van a morir de la risa. Pues no, si yo identifico en mi hijo que hay esas conductas, que hay conductas disruptivas muy fuertes, tengo que hacer un proceso terapéutico para poder controlar, permitirle al niño tener un autocontrol sobre sus emociones, iniciar un proceso de rutinas de socialización gradual. Necesito un apoyo terapéutico familiar, a ver si esa conducta agresiva a qué responde, si es algo que de pronto nosotros no estamos manejando bien dentro de nuestras pautas de crianza, o es específico de la condición o de la discapacidad del niño, o si requiere un apoyo psiquiátrico, o si requiere simplemente que lo fortalezcamos emocionalmente, desarrollarle habilidades sociales. Entonces, yo como papá tengo que ser consciente que cuando yo tengo un hijo con conductas disruptivas muy fuertes, primero tengo que trabajar sobre esas conductas disruptivas antes de iniciar un proceso de escolarización, porque lo que voy a hacer es entrar todo el tiempo a la pelea. O sea, llevo al niño, el primer día puede ser que no pasó nada, pero al segundo día el niño le pegó a 10, al siguiente día le pegó a la profesora, al siguiente día rompió los muebles del colegio. O sea, conductas que son excesivamente agresivas con los demás, y que obviamente un colegio queda en shock. O sea, ¿qué podemos hacer si tenemos un niño que llega y le pega permanentemente a los otros, y tenemos un grupo de papás que se está quejando, y tenemos unos niños que están sufriendo una situación, y una profesora que también está sobrepasada frente a eso? Entonces yo tengo que ser responsable como papá e identificar cuáles son esas conductas que tiene mi hijo, y si realmente él emocionalmente está preparado para ese proceso de inclusión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no puedo pretender, la inclusión no es un todo por el todo. Miren, nosotros teníamos en un colegio un niño sin discapacidad que tenía unos 10 años. Cuando yo llegué a ese colegio a asesorarlo, este niño era lo más grosero, atrevido y maleducado que ustedes se imaginen. Le pegaba a los niños, usaba espejos para mirarle la cola a las niñas y mirarle la ropa interior, era grosero con las profesoras. Pero yo decía, ¿pero por qué este niño está acá? Resulta que todo el colegio le tenía pánico al papá. El papá era un señor como de 2 metros, y además el señor era abogado. Y cada vez que llamaban al papá a darle quejas sobre el niño, el papá llegaba insultando a todo el mundo y diciéndole que iban a tutelar al colegio y que les iba a dar una demanda y que su hijo tenía derecho a la educación, pero su hijo era terriblemente grosero y agresivo con los demás. Entonces yo le decía al colegio, ¿cuál es el sentido educativo que tiene que tengamos un niño en el colegio al que todos le tenemos miedo? O sea, todos estaban paniqueados, nadie podía tocar al angelito porque él era
intocable, porque si uno le llamaba la atención, el papá llegaba, lanza en ristre a decir que nos iban a tutelar y el colegio muerto del susto. Entonces yo le decía, esto no tiene ningún sentido pedagógico. Nosotros no podemos simplemente tener un niño acá que sea grosero, que maltrate a los demás, solo porque le tenemos miedo al papá o porque tenemos miedo de una demanda. Entonces, eso es una mala comprensión de la educación inclusiva. La educación inclusiva no está jugando a que vamos a tener a todos los niños en todas las condiciones, entonces vamos a sobreproteger a los niños y nos vamos a aguantar niños maltratadores en el aula. No, esto no es la mirada de la educación inclusiva. La educación inclusiva también tiene unos compromisos. Tiene unos compromisos de parte de familia, tiene unos compromisos de parte del colegio, tiene unos compromisos de parte del país, del sistema educativo. Entonces no podemos simplemente nosotros pretender que porque por el derecho a la educación inclusiva el colegio se tiene que aguantar lo que se tenga que aguantar, sea que mi hijo esté dentro de una condición, por ejemplo, como el espectro autista, y esa conducta disruptiva sea parte de eso, o sea que simplemente es un niño que por falta de pautas de crianza y de falta de disciplina y de autoridad y respeto en la casa, pues llega al colegio a maltratar y a agredir a los demás. Entonces eso yo también como mamá debo ser muy consciente de cuál es el papel. Como mamá, como papá, como cuidador, tengo que saber cuál es mi papel frente a este tipo de conductas de mi hijo. Antes de escolarizar a mi hijo, tenga o no tenga discapacidad, debo conocer profundamente a mi hijo, debo crear rutinas que lo preparen para la inclusión. Y esto, como les digo, esto es algo que se vive con niños con y sin discapacidad. Hay niños que llegan al preescolar y son niños que estaban acostumbrados en la casa todo el día a estar con la tablet. Entonces el niño llega al colegio el primer día y después de estar toda una semana, todo un mes, todas las vacaciones jugando con la tablet, sin cumplir reglas, parándose a la hora que quería, haciendo lo que quería en la casa, con empleadas de servicio que lo tratan como un rey o como un dios, o con la mamá que lo trata como un rey o como un dios, llegar a un colegio donde va a tener unas normas, donde va a tener unas rutinas, pues ese niño entra en shock y empieza a agredir a todo el mundo, se tira, llora, se pataleta, es una tortura para todo el mundo, para él mismo y para la mamá, ¿sí? Entonces yo tengo que organizarme y decir, bueno, yo tengo que organizar una rutina. Por favor, me ayudan con silenciando los micrófonos. Yo tengo que ir organizando unas rutinas. Mi hijo pasa tiempo. Vamos a silenciarlos desde acá. Allá. Tengo que mirar de ir organizando unas rutinas que él pueda estar, tener tiempos de atención, tener tiempos de trabajo con algún tipo de docente previamente, empezar un proceso de socialización previa, irlo acercando a espacios donde pueda socializar con otros niños, crear rutinas que lo vayan preparando para una inclusión. Iniciar procesos de socialización gradual y respetuosa, o sea, tratar, llevarlo, acercarlo a donde hayan otros niños, llevarlo a un cumpleaños, llevarlo a diferentes espacios para ir viendo cómo él se comporta en espacios sociales. O sea, eso no es llegar un día y me levanté y hoy lo quiero incluir en el colegio y ya, y aguántenselo allá. El niño está, nosotros hemos tenido niños en colegios, por ejemplo, que llegan y están tan familiarizados con el tema de la tablet que el niño llora y grita todo el día porque él se quiere ir a jugar con su tablet. Porque él va a querer estar en un colegio donde le están marcando una rutina, donde le están diciendo lo que tiene que hacer, donde tiene que socializar con niños que no conoce, donde se tiene que encontrar con maestras que no conoce. Si él sabe que en su casa hay una tablet que lo divierte todo el día y que él puede comer lo que quiere y se puede acostar y dormir y jugar y saltar y brincar todo lo que él quiere. Pues yo tengo que irle mostrando pues, que es muy chévere ir al colegio, cuáles son las cosas atractivas de ir, cuáles son las intenciones de que yo vaya al colegio, irlo preparando para que esto sea realmente un proceso adecuado y gradual al tema de la inclusión. Yo creo que muchas mamás dirán, ay, pero eso es obvio, o sea, la doctora como es tan ridícula, o sea, ¿para qué se pone a decir cosas que son tan obvias? Mire, en las experiencias que yo he tenido, yo he trabajado años con preescolares y uno se encuentra con unas mamás que uno dice, o sea, pero
cómo no sabía que esto se debía hacer antes de, cómo esta mamá pretende que yo acá le enseñe a comer, le cambie el pañal, si estamos hablando de un niño, o sea, yo he tenido niños que nos llegan, por ejemplo, de 7 o 8 años que todavía toman tetero, niños con y sin discapacidad, que la mamá simplemente le da tetero porque es la única forma que tiene para alimentar, porque ella no logró hacer el paso o yo no he hecho la culpa a las mamás, eso es machismo. Papás o mamás o la familia no fue capaz o no se puso en la tarea de que este niño se alimentara con sólidos o este niño tiene una condición específica, pero en la mayoría de los casos, más que nada, ha sido temas de abandono emocional, o sea, la mamá y el papá están terriblemente ocupados y nadie se tomó la tarea de enseñarle al niño, por ejemplo, a comer sólidos. Eso requiere una tarea, eso requiere un trabajo y requiere un trabajo mediado por el tema afectivo. Eso no lo hace la empleada del servicio, eso no lo hace una enfermera, eso no lo hace una terapeuta, eso lo hace una mamá, un papá o un cuidador comprometido con la educación de un hijo. Entonces yo he tenido niños de 7, de 8, de 10 años que toman tetero o que toman la única comida salada que se come, es una sopa licuada que le hace la mamá, licuada y colada, porque el niño no soporta comer nada más que sea salado, el resto del tiempo, todo el resto del tiempo pasa comiendo dulces. He tenido familias, por ejemplo, que el niño, y estoy hablando de niños sin discapacidad, obviamente un niño con un trastorno de espectro autista tiene unas condiciones diferentes en el tema alimentario, pero estoy hablando de niños sin discapacidad que por capricho, por falta de pautas de crianza, llegan a los 10 años comiendo perros calientes todos los días, desayuno, almuerzo y comida. Niños que solamente comen pizza, ¿sí? Entonces yo tengo que preparar a mi hijo para ese proceso de escolarización. ¿Por qué es tan importante conocerlo profundamente? Porque es que a veces uno dice, mira, por ejemplo, niños que son muy poco activos académicamente y la mamá los vincula al colegio más exigente académicamente. Ese niño sufre, la pasa pésimo, el niño no estoy diciendo que no sea inteligente, hay niños muy inteligentes que no les gusta todo ese componente académico. Entonces, un niño que es artista, un niño que le gusta la música, que le gusta el deporte, y yo lo estoy vinculando a un colegio supremamente rígido, donde está viendo 6, 8 horas de matemáticas, 10 horas de inteligencia lingüística, y por allá una hora de deporte, por allá una hora de música con suerte. Y yo tengo un niño que es artista, que le gusta la música, que le gusta el deporte, que le gusta el baile. Pues yo tengo que conocer a mi hijo y también buscar una opción educativa que vaya acorde a esas necesidades de mi hijo. Yo he visto, por ejemplo, mamás, hace un tiempo me comentaba una mamá, ella tenía un hijo sin discapacidad en un colegio de estos con alto bilingües, con alto rendimiento, de estos colegios que son bilingües unos años y luego se vuelven trilingües y bueno, manejan unas dinámicas académicas supremamente densas. Ella, su hijo mayor, no tiene discapacidad y todo el tiempo, me decía, pasé todo el tiempo en la escolarización de mi hijo, con mi hijo en terapias, con mi hijo con tutores, porque él no alcanzaba a cumplir las expectativas del colegio. Y el niño, este joven, no tenía discapacidad. Le nace a esta señora un niño con discapacidad, con síndrome de Down, y ella lo vincula inmediatamente a ese colegio donde su hijo sin discapacidad tenía que pasar con terapeutas, con tutor, para poder cumplir las expectativas del colegio. Imagínense el niño con síndrome de Down en un colegio con esa exigencia académica tan impresionante. Se estaba sometiendo a los dos niños a unos procesos muy fuertes, a unos procesos muy, muy densos. O sea, hay colegios para cada tipo de niños y hay niños para cada tipo de colegios. O sea, hay niños que sufren en ciertos sistemas educativos. Pensemos en lo que nosotros vivimos cuando estábamos en el colegio. Entonces, en este momento, yo no digo que todos los papás tengan la posibilidad económica de decidir qué colegio quieren para los hijos, pero sí hay opciones, hay alternativas. Yo puedo mirar un colegio que sea menos rígido en la parte académica
para poder darle más énfasis a otras cosas o otros tipos de inteligencia que tiene mi hijo. Yo puedo empezar a mirar de qué manera puedo vincular a mi hijo que tenga un mayor énfasis artístico, o al contrario, por ejemplo, yo puedo tener un hijo que es supremamente piloso en el tema académico y yo lo pongo en un colegio, súper fresco, súper light, entonces es un niño que yo tenía con un muy buen rendimiento académico, que podría estar dando unas luces y unos aprendizajes súper chéveres, pues está en un colegio que no le exige, que el niño hasta se vuelve perezoso frente a ese proceso. Entonces, conocer a mi hijo me permite a mí de cierta manera poder identificar qué es lo que cuál es el tipo de colegio que necesita él y cómo lo puedo vincular a ese colegio que necesita. Entonces, tengo que analizar también necesidades de procesos terapéuticos o psicoeducativos previos a la inclusión y obviamente tengo que desarrollar hábitos saludables en mi hijo. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de buscar un colegio? Pues obviamente tengo que saber si tengo las posibilidades económicas de un colegio privado, de un colegio público. Yo siempre recomiendo, me consultan muchos papás y me dicen, doctora, ¿cuál es el tipo de colegio? ¿Usted qué considera? Yo siempre les doy un consejo a los papás, es que si yo puedo pagar una matrícula de 200.000 pesos, debo vincular a mi hijo en un colegio que la matrícula valga 100.000. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos gastos extras en una institución educativa. Entonces, si yo tengo, a veces lo que yo veo es que papás que tienen para pagar una matrícula de 200.000, pagar una matrícula de 1.000.000. Y entonces son mamá y papá dedicados a trabajar 24/7 sin poder respirar para poder pagar un colegio que está muy, muy, muy por encima de las posibilidades económicas de ellos. Entonces yo siento que esto es un factor supremamente interesante e importante que pueden tener los papás y es empezar a mirar pues, cuál es la realidad económica de mi familia. Si realmente yo no tengo medios económicos, pues mirar una opción de un colegio público o un colegio privado que esté acorde a mis posibilidades económicas. Tengo que obviamente revisar la oferta local, lo que está más cerca, el colegio que queda más cerca. A mí me impresiona que uno encuentra familias que viven a un lado de la ciudad y los hijos estudian en el otro lado de la ciudad y esos pobres chicos pasan, yo veo por ejemplo tantas familias en Bogotá que tienen a los hijos estudiando por allá al norte y entonces el niño tiene que salir a las 4 de la mañana para llegar a clases y luego regresa a la casa casi a las 4 de la tarde porque la ruta le tiene que dar vuelta por toda Bogotá. O sea, realmente necesita eso mi hijo, todo ese estrés de esa movilización, de los trancones, de todas esas situaciones, pues yo realmente considero que si se lo puedo ahorrar, mucho mejor. Un colegio que quede cerca, un colegio que sea fácil de poderme desplazar, de poder ir a apoyarlo, de poder ir a, si hay una urgencia, que algún familiar pueda dirigirse allá al colegio. Pienso yo que esa es una opción interesante revisar y es que sea algo cerca. Obviamente mirar cuál es el modelo pedagógico, ¿sí? Que si está de acuerdo a las necesidades que yo como familia tengo, si está de acuerdo a las necesidades que maneja mi hijo, a las necesidades de aprendizaje que tiene mi hijo. Hay modelos pedagógicos súper chéveres, hay modelos pedagógicos centrados en el tema de las inteligencias múltiples, hay modelos pedagógicos centrados ahora hay una pedagogía STEAM súper chévere que maneja todo el tema de ciencia, tecnología, arte, súper interesante. Hay modelos pedagógicos bastante innovadores, hay modelos pedagógicos que están de cierta manera enfocados, por ejemplo, en todo el tema de aulas maker, de hacer tecnología. Entonces, chévere buscar un modelo pedagógico si tengo las posibilidades económicas o si hay la disponibilidad dentro de la ciudad o dentro del lugar donde yo estoy, pues de acceder a modelos pedagógicos que sean diferentes y que le permitan a mi hijo pues poder fluir de una mejor manera. Obviamente pues pedir referencias de otros padres de familia para saber qué tipo de colegio es y si realmente está de acuerdo a las necesidades que yo tengo con mi hijo, con mi familia. Y obviamente, como lo venimos enmarcando, que este colegio tenga un proyecto de educación inclusiva. Entonces ahora vamos a ver qué tiene que tener un colegio que tenga realmente un proyecto de educación inclusiva.
Es importante desmitificar las instituciones educativas. No siempre un colegio costoso es un colegio excelente. A veces tendemos a endiosar a ciertos colegios porque ay, ahí estudió, como decíamos en nuestra época, el hijo de Pepita Mendieta, porque ahí estudió no sé quién, porque toda la familia ha estudiado en ese colegio y no nos importa quedarnos sin comer porque tenemos que pagar en ese colegio. O sea, tengamos realidades económicas para nuestras familias, estamos en situaciones de crisis y realmente someter a la familia a unos gastos a veces exorbitantes cuando hay otras opciones académicas, pues realmente yo he trabajado en colegios estrato 6 y veo niños, por ejemplo, que me dicen, profesora, yo no puedo perder este año porque mi familia está sacrificando muchísimo para yo poder estar aquí en este colegio. Para mí es niños con procesos de ansiedad gravísimas porque ellos tienen la responsabilidad encima de todos los gastos que están asumiendo sus papás y papás que le están echando en cara todo el tiempo a sus hijos que es que si usted está en ese colegio gracias a que su mamá y yo, mejor dicho, pasamos 24/7 trabajando. Entonces, también ubicarnos en la realidad que nosotros tenemos, en la realidad familiar que nosotros tenemos, y eso también le permite al niño ubicarse en la realidad que tiene a nivel económico. No se trata de que lo vamos a cargar con nuestras deudas o nuestros problemas, pero también hay que enseñarlos, seguirlos educando en un principio de realidad. Entonces es importante medir qué tanto este colegio me está ofreciendo un marketing o me está ofreciendo una calidad educativa. Hay colegios con muy buen marketing y con muy baja calidad educativa y hay colegios con muy mal marketing y con una excelente calidad educativa. Yo promuevo mucho, respeto y valoro colegios grandes, colegios de trayectoria, colegios de muchos años, o sea, son emporios y son instituciones de muchísimo prestigio que son muy chéveres y que ojalá pues muchos tuvieran la oportunidad de acceder a ese tipo de instituciones, pero también hay proyectos educativos pequeños, tengo muchas amigas, docentes, alumnas que han creado un proyecto educativo en su casa con todo el amor y que están haciendo proyectos educativos maravillosos donde están centrados en la formación en valores, que hay una calidad educativa muy buena. Entonces desmitifiquemos un poco eso, a veces estamos buscando, wow, el super colegio, la super instalación y realmente los niños necesitan estar acogidos en un lugar donde los respeten, donde los valoren, donde sepan quiénes son ellos y no necesariamente están mediados porque necesitamos estar en el colegio más importante de toda la ciudad o el país. La responsabilidad de los padres en el proceso de la inclusión. Todos los que hemos trabajado en colegios o con niños con educación inclusiva, decimos que la mayoría de las dificultades que se dan en los procesos de inclusión son con los papás. Y obviamente, y eso quiero ser realista y quiero ser, o sea, no es una crítica contra los papás, es una reflexión para que miremos. ¿Por qué? Porque hay muchos papás que de repente están desentendidos de qué es un proceso de educación inclusiva. Entonces, como les digo, creen o quieren llegar a un colegio a las malas, a decir, es que ustedes tienen la obligación de recibir a mi hijo a las no. O sea, no es un tema de llegar a las malas, de llegar con grosería, de llegar, no, hay que los procesos de educación inclusiva en este momento no es que tengamos que rogarlos porque no es la idea, porque eso es un derecho, pero tampoco podemos agarrarlos a pelearnos a las patadas. Yo siempre he dicho que la educación inclusiva no puede ser a las patadas. Tenemos que ser conscientes de que esto es un proceso y que en la medida que los papás seamos más proactivos en los procesos de educación inclusiva vamos a lograr que más colegios realmente abran las puertas a la inclusión. Entonces yo tengo que asumir mis responsabilidades como padre en el proceso de la inclusión, tengo que buscar un proyecto educativo basado en las necesidades de mi hijo por encima de mis expectativas personales. Entonces, yo tengo un hijo con dislexia y que tiene unas dificultades enormes de aprender su lengua materna
pero a mí me encantaría que mi hijo fuera bilingüe, políglota, y entonces lo vinculo al colegio más costoso que le ponga 10 veces más de carga y de trabajo a mi hijo que ya la tiene bastante difícil con su proceso de lectoescritura en español. Ahora lo pongo a aprender alemán, francés, italiano. Pues tengo que basarme en las necesidades de mi hijo, ¿sí? En las necesidades de él por encima de mis expectativas personales. Realizar un trabajo con conciencia antes de realizar la inclusión del niño en la institución educativa, apoyar esos procesos terapéuticos de mi hijo, tener una actitud positiva y proactiva, entendiendo que la educación inclusiva es un proceso de largo aliento. Yo tengo que aprender a confiar en el colegio en el que yo estoy. Yo he estado en instituciones educativas donde soy yo la que estoy promoviendo el tema de la educación inclusiva y los papás llegan y enojados conmigo, y es que ustedes no están haciendo nada, y es que, o sea, estamos tratando de hacer lo mejor posible por su hijo, y su actitud todo el tiempo es de desconfianza, de que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, si ustedes están en un colegio y tienen en un colegio matriculado, crean en la buena fe de ese colegio, o sea, no vayan siempre a la desconfianza. O sea, imagínense una relación, eso es peor que una relación tóxica, como dicen las relaciones afectivas. O sea, hay relaciones muy tóxicas con los colegios. Hay personas que yo digo, yo no entiendo, o sea, tienen a sus hijos matriculados en ese colegio, pero odian a todo el mundo del colegio. Eso es como yo se lo decía alguna vez a una familia. Digamos que usted tiene una empleada de servicio, y esa empleada de servicio es la niñera de sus hijos, y usted maltrata a esa empleada del servicio, la trata horrible, y a usted le cae pésimo, y usted la trata súper mal. ¿Usted realmente le confiaría a esa persona a sus hijos si usted la odia y ella la odia a usted? Si esa señora cuando se quede sola con sus hijos le va a hacer daños terribles. Lo mismo, si yo estoy en un colegio y yo no confío en nadie del colegio, pues estoy en el lugar equivocado. ¿Cómo le voy a dejar a mis hijos en un colegio que no confío? Pues tengo que estar en un colegio que realmente me genere confianza, que yo crea en que las personas que están ahí sí están haciendo las cosas bien por mi hijo, y no estar todo el tiempo como a la pelea, como a la desconfianza. ¿Por qué estarán haciendo? Mire, una vez nos ocurrió un caso, teníamos un niño en un colegio, el niño no tenía discapacidad, pero el niño tenía conductas agresivas, pasaba lo que les comentaba. El niño en su casa tenía tablets, videojuegos, todo lo que quería, comía lo que quería, hacía lo que quería en su casa. Claro, cuando llegaba al colegio se aburría horrible, porque en el colegio le ponían reglas y le ponían normas. Entonces, un día este niño agarró, desconectó todos los computadores de la sala de computadores y agarró a darle patadas a la mayoría de los niños. Se metió en el salón y se tiró al piso y empezó a darle patadas al pupitre de él. Entonces, nosotros, por prevenir y para no entrar pues a confrontamientos físicos con él, ni que él se agrediera ni que agrediera a otros, agarramos la silla de él y la sacamos del salón, ¿sí? Llega la mamá y ve la silla de él por fuera del salón y le faltó poquito para pegarme a mí, y me dijo que cuál era la inclusión si le habían sacado la silla de su hijo del salón. O sea, si yo no confío, pues yo simplemente voy todo el tiempo y es que eso que lo hicieron en contra de mi hijo, es que eso, o sea, estábamos haciendo todo por beneficiar a su hijo. Pero si usted no cree en nosotros como familia o como colegio, pues es muy difícil que nosotros tengamos una relación sana. O sea, es como cuando ustedes están desconfiando del esposo o de la esposa. Todo lo que vean puede ser sospechoso. Entonces es muy importante que las familias entendamos que hacer inclusión también tiene que ver de confiar en el otro. La mayoría de las instituciones educativas que yo he tenido la experiencia de ir, hay gente maravillosa, gente que tiene una vocación inmensa por el aprendizaje. Yo he conocido colegios que yo digo, es impresionante todo lo que hacen por los niños, o sea, pasan noches enteras, trabajan en cosas maravillosas, son gente de mucha vocación. Colegios y universidades, yo trabajo en universidades donde a veces me quito el sombrero de todo lo que se esfuerza la gente por tener a los estudiantes de la mejor manera. Entonces, pues también aprendamos un poco a respetar la labor de los que están en esa institución educativa,
sin querer decir, sin endiosarlos, sin que es que ellos son, ¿no? Esto es parte de su trabajo, pero chévere que hagamos una relación sana y tengamos una actitud positiva frente a esos procesos de educación inclusiva. Mantener una buena relación con la institución educativa, con los profesores, con los compañeros de mi hijo, comprendiendo que los procesos de educación no son como esperamos. O sea, yo no puedo estar todo el tiempo, ay, a ver, muestre a ver cuál fue el ajuste razonable que le hicieron. Ay, pero eso a mí no me gustó. No, yo no estoy de acuerdo. Esperemos a ver qué es lo que están buscando con ese ajuste razonable. De pronto yo no lo estoy entendiendo, démosle tiempo, miremos a ver cómo podemos ser más proactivos frente al proceso. Tener claridad sobre la normativa y asesorarme con personal experto en temas de educación incluyente. El papá tiene que saber sobre el decreto 1421, tiene que saber sobre educación inclusiva, tiene que conocer, porque si no, entonces, pues yo cómo puedo exigir si no tengo ni idea de qué hace parte de un proceso de educación inclusiva. O sea, ni siquiera puedo hablar frente a algo. Los profesores me dicen dos cosas y me sacan y yo digo, ah, bueno, sí, así sería, pero si yo me entero, si yo estoy al tanto, yo puedo también capacitar al colegio, yo puedo también acercar al colegio a conocer dinámicas de capacitación, brindarle confianza y herramientas para que mi hijo sea lo más independiente y autónomo posible. Yo también tengo que trabajar en esa autonomía y esa confianza de mi hijo y esa independencia. Crear redes con padres de otros niños con discapacidad o con necesidades educativas. A mí una de las cosas que más me parece triste del proceso de la educación inclusiva es que ver que hay muchos papás que solamente me interesan que a mi hijo lo vinculen. Desde que mi hijo ya tenga inclusión, a mí no me importa los demás niños. Que parecía, o sea, si por ejemplo su hijo está en preescolar, entonces ella lucha por la inclusión de los niños de preescolar. Pero pasa a primaria, entonces a mí ya los de preescolar no me interesa, a mí me interesa son que la inclusión de niños de primaria. Y entonces, si alguien habla de inclusión de la universidad, a mí eso no me interesa. O sea, todos los procesos son importantes. Yo como papá no puedo simplemente decir que es que todo el tiempo sea la inclusión para mi hijo, porque entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo que yo estoy haciendo y lo que hacen colegios cuando le niegan el cupo a mi hijo? O sea, yo simplemente estoy discriminando y estoy pensando que yo soy el único que tengo derecho a esa inclusión. Bueno, entonces enmarcándonos en el decreto 1421, que es el que en este momento está rigiendo todo el tema de educación inclusiva, que se creó en el 2017, en el cual se reglamenta todo el marco de la educación inclusiva, pues este es el pilar que como familias tienen que ustedes empoderarse, conocerlo, ojalá lo leyeran, lo revisaran. Ahora por el grupo yo se los voy a compartir, por el grupo de WhatsApp, para que ustedes lo tengan, lo revisen, lo dominen y empiecen también a identificarse cuáles son realmente los derechos que tienen sus hijos en las instituciones. Cuando salen este tipo de decretos desde la ley 361 del 97, pues a los colegios les dicen, mire, esto es lo que hay una ley, hay que cumplirla. Y pues los colegios, muchos han hecho lo que pasa con el señor en la imagen. Pues sí, cumplámosla. Pero pues realmente se han hecho los de la vista gorda, se han hecho los desentendidos, y hay colegios que a la fecha, desde el 2017 hasta ahora, no han implementado ni el más mínimo cambio en temas de educación inclusiva. Y eso es algo que tenemos que responsabilizarnos todos como sociedad. Bien. Si el colegio no hace, los papás tenemos que empezar a promover. Yo se lo digo siempre que trabajo con papás. En España, por ejemplo, en países como España, como Argentina, son los papás los que dicen qué es lo que se hace en temas de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen movimientos de papás muy grandes, con mucha fuerza política, con mucha fuerza social. Pero aquí pasa lo que nos está pasando ahora. Hicimos una convocatoria con más de 1000 papás y tenemos 37 personas conectadas. Entonces, cuando hay indiferencia, cuando a mí no me interesa al otro, cuando yo no me vinculo, cuando yo no movilizo, pues obviamente que no se van a dar los procesos y va a seguir siendo la misma situación y van a seguir pasando años y años antes de que realmente la educación inclusiva sea una realidad. Entender que cuál es el fin de la educación. Educar es más que enseñar a leer, a escribir o a calcular, es preparar al individuo para el mundo, para que él pueda verlo, juzgarlo y transformarlo. Es mucho más útil como familia tener una buena actitud frente al tema de la inclusión.
La educación inclusiva implica que escuelas y maestros se adapten a la diversidad y puedan responder a las necesidades individuales de sus estudiantes. La inclusión de lo diverso por sí sola beneficia a la escuela, a los maestros y a todos los educandos, permitiendo reconocer en las escuelas lo común y lo diferente como parte de una misma comunidad. ¿Qué debo tener en cuenta en un colegio incluyente o qué debo tener en un colegio incluyente para que nosotros podamos identificar? Sí, Joana, ahorita te doy el espacio. ¿Qué debe tener un colegio incluyente? Debe tener un proyecto educativo formal con personal capacitado idóneo, formación de docentes en DUA y en PIAR, implementación de ajustes razonables y estrategias pedagógicas para la inclusión, tiene que tener accesibilidad física y a la información, una actitud positiva y abierta para aprender, políticas claras, explícitas en su PDI, porque incluir no es dejar pasar, es dar la bienvenida y tener realmente estrategias para poder incluir a estos jóvenes. Debe manejar lo que les decía, el diseño universal para el aprendizaje, debe tener una caracterización de la población, debe tener accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, tecnologías de apoyo, servicios de apoyo a la inclusión, deporte y arte incluyente. ¿Qué debería estar haciendo el Estado en temas de inclusión? Mayor apoyo en la formación de docentes, políticas más claras de cómo manejar la inclusión versus los procesos de calificación y excelencia, implementar trabajo en redes entre los servicios de rehabilitación y habilitación funcional y las escuelas para que haya un apoyo mutuo, articulación entre fundaciones y secretarías de educación, accesibilidad física y movilidad accesible. ¿Cuáles son las leyes que amparan el derecho a la educación de mi hijo? El decreto 1421, la ley estatutaria 1618, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras muchas que hay favoreciendo temas de educación inclusiva. ¿Qué pasa si me negaron el cupo a mi hijo? ¿Yo qué puedo hacer? Puedo intentar caminos de conciliación amables, puedo presentar una queja formal por escrito, puedo crear redes de padres o unirme a redes existentes, puedo acudir a la Secretaría de Educación, puedo recibir asesoría legal de expertos. Aquí les dejo una página, se las voy a compartir también por el WhatsApp de Slack. Ellos tienen inclusive los formatos de ya acciones legales, de temas ya un poco más legales frente a los temas de derechos de los niños a la educación. Como les decía, importantísimo que ustedes se formen en diseño universal para el aprendizaje, en planes individualizados de ajustes razonables. También entender que aparte de las escuelas hay otras alternativas. Yo les comentaba que mis hijos están haciendo escuela en casa y es una alternativa, no debería ser la ideal, sobre todo cuando tenemos niños con discapacidad, que sea esa la única opción que pueda tener porque no encontré un colegio incluyente. Pero si ya veo que no hay otras alternativas y que ya ha agotado todas las instancias, pues creo que la escuela en casa podría ser una alternativa. Hay un grupo de homeschool en Barranquilla, hay grupos de homeschool en casi todas las ciudades. La señora Ana Paulina Maya es una de las líderes en temas de escuela en casa a nivel nacional y hay grupos de redes de apoyo de escuela en casa en casi todo el país. ¿Quiénes son los responsables de la inclusión? Los responsables de hacer la inclusión son los padres de familia, las personas con discapacidad, los colegios, el Estado, las instituciones, los docentes, las universidades y los procesos de formación. Entonces todos somos responsables y yo pues quiero invitarlos a que nos enamoremos de la inclusión porque no queremos que subestimen a nuestros hijos con discapacidad, porque todos merecemos un mundo mejor para nuestra familia, porque creemos en un mundo más solidario y sensibilizado, porque todos merecemos las mismas oportunidades laborales y oportunidades de estudio, y pues queremos invitarlos a que ustedes también se enamoren de la inclusión. Desde la Fundación Unicornio venimos formando a padres, a terapeutas, a familias, a bajos costos para que los colegios no se estén quejando de que no tienen dinero para poder capacitar a sus docentes. Cuéntenles a los colegios de sus hijos que hay este tipo de formaciones. Estamos ofreciendo 3 microcursos que se van a dar desde el 17 de noviembre, 24 de noviembre y 1 de diciembre, donde vamos a tratar el tema de cómo se crea un proyecto de educación inclusiva desde cero, de cómo promover o cómo tener un diseño universal para el aprendizaje y cómo implementarlo en el aula,
y cómo se hacen planes individualizados reales y aplicables en el aula. Esto ojalá que los papás también se vinculen. Es un costo realmente muy bajo. Cada cursito, cada microcurso tiene un valor de 20.000 pesos y todos los 3 microcursos tienen un valor de 50.000. Posterior a estos microcursos vamos a hacer unos específicos con tipos de discapacidad. Entonces vamos a mirar uno que esté enfocado en ajustes razonables para el trastorno de espectro autista, para discapacidad cognitiva, para discapacidad física, sensorial. Vamos a seguir formando. Nosotros no nos cansamos, aunque hay días que uno se siente un poco frustrado porque hay poco apoyo, porque no logramos llegar a todas las partes donde quisiéramos llegar. Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir profundizando esto, entonces los invitamos a que nos sigan, a que nos ayuden a llegar a más voces. La invitación que hacemos siempre desde la Fundación es: seamos unicornios en un campo de caballos, no nos cansemos cuando hayan lugares donde no reciban a nuestros hijos, busquemos, abramos otras oportunidades, miremos otros espacios. Y bueno, pues esta, como les digo, es mi versión muy personal, es con mucho cariño, es con mucho respeto a las instituciones educativas, a los colegios, a los padres de familia. No es una mirada de hacer una crítica, sino más de generar un proceso de reflexión. Voy a abrir los micrófonos de las personas que me solicitan. Joana me pidió que quería activar su micrófono y proponer algo. Entonces, Joana, te abro el micrófono. Creo que Eduardo González también me estaba diciendo por internet que quería hacer un... Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo ha pasado? Hola, Joana, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Doctora, gracias por este espacio. Yo pues quisiera aprovechar, eh, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, y en realidad es la experiencia de muchos de nosotros como padres, con nuestros hijos que al momento de llegar a un colegio, sea privado o distrital, tenemos la dificultad de que nos encontramos con las barreras de que no hay cupo, de que no tienen las competencias para atender a nuestros hijos, y sencillamente nosotros nos vamos tocando de puerta en puerta, muchas veces incluso como que pidiendo el favor y rogando que nos ayuden. Eh, Incluso cuando ya estamos en los colegios, permitimos que no le den la atención adecuada de acuerdo a los requerimientos de nuestros hijos, porque miércoles hablar también es un problema. Entonces, em, cuando hemos estado en reuniones con Secretaría de Educación, con la Contraloría, cada uno habla de forma individual. Y pienso de que la manera en que podamos ser escuchados, todo el colectivo, o sea, es que nos unamos. Por eso yo le pedí permiso porque a través de Funda Inclusión, que es mi fundación, quisiera que todos aquellos papás que están interesados en unirse a crear este grupo, podamos al momento de pedir el cupo, hacerlo de forma escrita para que de esta forma podamos evidenciar que nos han negado el cupo. Y si pues sencillamente no nos lo pasan por escrito, pedir el correo institucional, ahí escribir y por lo menos dejar evidenciado que la respuesta es no. ¿Sí? O sea, yo solicito el cupo en el colegio para mi hijo, para tal grado, y si nos responden de forma verbal, eh, igual escribirlo. El día tal me dijo la señora fulanita de tal que no, porque es la única manera que podemos tener evidencia. Y de esta forma, entonces, eh, eh, crear un grupo, ¿sí? Tener un conjunto de todas estas evidencias y hacer algo mucho más formal de parte de nosotros como padres, pero no seguir como que trabajando de forma individual porque es muy difícil que seamos escuchados. Y entre otras, es más esfuerzo. Por ejemplo, yo noto que, por ejemplo, en el colegio de mi hijo pasa de que em, los padres tienen diferentes situaciones y se van resolviendo de a uno en uno, ¿sí? Y de diferentes formas. Y finalmente, si las situaciones son las mismas, ¿por qué entonces no se desarrollan actividades que sean fuertes de fondo, ¿sí? En donde sea para facilitarle a todos los niños
que lo requieran, y no a uno sí, a otro no, en fin. Entonces, no sé si usted me permite colocar el correo en el chat para que todos aquellos papás que estén interesados y que hayan tenido estas experiencias puedan empezar a redactarlo, escribir con el nombre, el número de teléfono para empezar a contactarnos, e incluso podríamos, dentro del chat que usted creó hace un par de meses para los padres, empezar a tener como este espacio, y de ahora en adelante para aquellos que no lo hacen, porque yo sé que la mayoría, como en mi caso, no lo hacemos, saber que tenemos que dejar, pedir el cupo y dejar evidenciado, para bien o para mal, si nos lo dan o no nos lo dan, ¿sí? Entonces quería pedirle como ese permiso. Perfecto, Joana. Fíjate Gracias. que es súper importante y es que tienen que ser acciones que partan de los mismos padres de niños con discapacidad. Vincular a una institución educativa a punta de tutela a un papá solo con esa necesidad o con esa situación, obviamente va a poner al niño en la mira de un colegio entero, pues que no va a estar muy grato de haber tenido que ingresar a ese niño a través de la tutela. Pero si son más voces de más papás, ¿sí? Si son papás que se unen, si son papás que lideran este tipo de procesos, donde realmente le muestran a la Secretaría de Educación qué es lo que está pasando con las instituciones, entonces pues van a hacer de cierta manera acciones mucho más afirmativas frente a temas de educación inclusiva. Entonces, Joana, con mucho gusto, igual puedes compartir, mira, ahí está el correo de Joana Solórzano, Funda Inclusión, ya tiene una fundación, ella es mamá de un niño con autismo, fundainclusión@outlook.com. Esa es la invitación que nos hace Joana también para eso. Sandra por acá nos está pidiendo. Buenas noches, doctora María del Pilar. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un placer conocerla. De verdad que hace mucho tiempo quería encontrar como ese apoyo que hoy encontré en usted, de sus palabras que, pues, de todos modos, yo tengo una niña que tiene 22 años y ella, desde que muchos papás les pasa eso, de pronto a mí me pasó, empezó con problemas desde tercero de primaria, empezó con problemas de aprendizaje y todos los profesores pues lo que hacían era tacharla de que ella era indisciplinada, de que ella era no sé qué. Y uno comete el error de creerle a los profesores, pero nunca me preocupé realmente si la niña realmente tenía problemas de aprendizaje, hasta que yo como trabajé en el ejército, había una inclusión allá en el ejército para niños con discapacidad. Entonces un día una doctora me dijo, ¿usted por qué no le manda a hacer los exámenes a la niña que le hagan el DCI y todo eso para ver qué problema tiene? Yo digo que la niña tiene una discapacidad. Cuando yo la metí a un colegio a sexto y eso fue fatal porque ella, toda la niña la hacían bullying, me la trataban mal, perdió todas las materias y yo no hacía sino atacarla y decirle que por qué era tan mala estudiante. Hasta que la llevé a donde esa doctora, que de ahí, gracias a Dios, que a esa doctora Dios la bendiga, que me hizo entender muchas cosas, porque incluso la abuela de la niña y el papá no querían entender que la niña tenía una discapacidad, ¿no? Era una niña, ella se porta como una niña normal, hasta que le descubrieron a la niña una discapacidad, un retardo mental leve. Y descubrí que la niña tenía una discapacidad y ella estudió en un colegio, pues con convenio en el ejército, gracias a Dios, porque el colegio es muy costoso, en el Regio Amelia, no sé si tú lo conoces, que tú eres de Bucaramanga. Yo la tuve allá y ella después, el último grado, ya no la recibían, entonces no había 11 en ese tiempo, entonces me tocó meterla a un colegio que son, ¿cómo se dice? Que es semestral, así, y ahí se graduó. Una La validación. niña se graduó hace 3 años y esta es la hora que ninguna universidad me la quiere aceptar, la UIS, no me la, ella es una pintora excelente, escribe libros, ella es muy artística, pero la UIS no me la quiso aceptar. Entonces yo soy muy, muy triste y desconsolada porque mi hija no ha podido estudiar una carrera porque no la han querido aceptar. No sé cómo hacer para actualizar lo de la discapacidad de mi hija, no sé qué hacer, no sé qué camino coger, estoy, mejor dicho, estoy como muchos papás. Yo en este momento no sé qué hacer con mi hija, la tengo acá en la casa, ella es una niña muy juiciosa, pero ella necesita también, pues,
ella quiere hacer su carrera, pero ninguna universidad me la recibe por el puntaje, por lo que ella tiene discalculia y pues, su puntaje muy bajo debido a su discapacidad. Entonces, no sé qué me aconseja, doctora. Mira, Sandra, es importante ahí, con mucho cariño te voy a decir algo. Primero, no es una niña, es una joven. Bueno, mi hija sí, es una mujer. Es una joven, y te lo digo con todo el cariño porque es que nosotros a veces tendemos, obviamente nosotros siempre decimos a nuestros hijos son niños si tengan 40 años, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo cuando tenemos hijos con discapacidad es importantísimo en el lenguaje mostrarles que son jóvenes o que son adultos y tú tienes un adulto a tu lado y una No, niña. yo la trato como tal, como una adulta, ¿sí? Y le he exigido, pero no, yo no la puedo obligar a que trabaje porque ella le tiene mucho miedo a salir a trabajar afuera a la gente, le tiene miedo a todo el mundo, ella mantiene muy encerrada. Entonces yo no sé qué hacer con ella. Primero que te sugiero, fíjate, ahí estuvimos mirando y luego pues vas a poder ver la grabación. Estuvimos mirando algunas cosas del paso a paso, que eso también puede servir para tu hija, que es primero identificar bien cuál es el tipo de discapacidad, o sea, que haya un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando efectivamente, si es un déficit cognitivo, si fue una dificultad del proceso de aprendizaje, o sea, tener una claridad de esa situación específica que tiene tu hija. Ya teniendo esa claridad, hay que fortalecerla emocionalmente para que ella sí se empiece a sentirse capaz y poder, de cierta manera, tener esa autonomía para ir buscando también sus herramientas. Yo te digo, yo soy muy reiterativa en el tema de que estas situaciones que nosotros nos encontramos con jóvenes con discapacidad también la pasan papás de jóvenes sin discapacidad. Tengo muchas familias conocidas que tienen jóvenes sin discapacidad que salen del bachillerato y nadie sabe ni qué van a hacer con él, ese chico no tiene un proyecto de vida, no sabe para dónde agarrar, no sabe. Entonces, tú ya tienes algunas ideas de cuáles son las habilidades que tiene tu hija, hay que buscar maneras de explorarlas, hay que mirar oportunidades, hay colegios, hay universidades, está por ejemplo las unidades tecnológicas, que es a bajo costo para poder acceder a un proceso de inclusión. Hay universidades como la Universidad Nacional a Distancia, está el SENA, hay muchas alternativas. Yo creo que lo último que podemos hacer es rendirnos. Hay que abrir posibilidades, si tú quieres después me escribes por el interno y miramos de darte también. En Bucaramanga está todo el tema de las EDA, que son las escuelas distritales de artes. No sé si se llaman exactamente EDA ya, creo que EDA es el nombre que tienen aquí de Barranquilla. Es que yo vivo entre Barranquilla y Bucaramanga, entonces a veces se me cruzan los cables de los nombres del uno y del otro. Ah, ya. Pero sí sé que allá hay unas escuelas de arte bastante y gratuitas para la gente, entonces seguirlo promoviendo en ese tema y crear, sobre todo para mí, vital con cualquier niño y persona con y sin discapacidad, crear un proyecto de vida independiente. Un emprendimiento, un proceso de aprendizaje, un oficio, un arte, algo que yo pueda hacer y que me permita tener una independencia económica. Eso es supremamente importante. Como te digo después, si quieres me puedes escribir al interno, no sé si ya estás en el grupo de nosotros de mitos y de realidades o de familias unicornio, y me escribes al interno y luego lo podemos conversar un poquito más a detalle. Bueno, doctora María Pilar, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Un abrazo. Eduardo, sé que estás por aquí, que nos querías también comentar algo y hacer una invitación. Eduardo, también. Y yo llego y él a las 7 tiene que comer, entonces llegué, le eché su comidita, bueno, está enfermito. También le reactivo el audio a Eduardo. Ay, perdón. Listo, aquí me escucha. Perfecto, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, estoy acá en un auditorio, me queda un poquito complejo escucharles muy bien, pero sí, la idea es compartirles una invitación muy importante. En Barranquilla se va a llevar a cabo la Cumbre Regional de Discapacidad y Cuidado. Esto es una actividad muy importante para la población con discapacidad porque vamos a estar de alguna manera dando un panorama claro de cómo estamos en el proceso de inclusión de la población con discapacidad y sus familias
en el departamento del Atlántico. Aunque va a ser en Barranquilla, va a venir personas de varios municipios, están totalmente invitados. Esto va a ser el 1 y 2 de diciembre. El lugar donde se va a realizar esto va a ser en el Centro Cultural de la Universidad del Atlántico. Eso queda en la sede norte de la Universidad del Atlántico, vía Puerto Colombia. Importantísimo que las personas que quieran participar pues se vayan programando. Vamos a tener 4 conversatorios, son temas distintos. Por ejemplo, vamos a tener el día 1 de diciembre en la mañana. Vamos a tener en la mañana el tema de emprendimiento e inclusión laboral. Vamos a conocer todo de cómo es el proceso de inclusión laboral, algunas cosas que las personas desconocen, cómo acceder a las ofertas laborales, cuando una persona con discapacidad tiene derecho a permanecer en un empleo, por qué no lo pueden despedir. Todo este tema lo vamos a estar trabajando el día 1 de diciembre en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Y en la tarde vamos a estar trabajando todo el tema de educación inclusiva. Vamos a tener a la secretaria de educación, vamos a tener a rectores de universidades, de colegios, van a estar allí escuchando a la población con discapacidad sobre la problemática del tema de inclusión educativa y vamos a mirar a ver cómo se le da solución a estos temas en el Atlántico. El segundo día, que es el 2 de diciembre, vamos a tener 2 jornadas muy importantes. En la mañana vamos a tener todo el tema de salud, todo el tema de la garantía del derecho a salud, todo el tema de cuando a las personas se les niega el derecho a una cirugía, a unos medicamentos, toda esta problemática de negar las terapias, el transporte. Entonces, ¿cómo acceder a estos derechos? Vamos a tener a invitados como el Superintendencia de Salud, Defensoría, van a estar allí en la jornada de la mañana. También desde las 9 hasta el mediodía. Lo mismo vamos a tener en la tarde. A partir de las 2 de la tarde tendremos un foro sobre accesibilidad. Es decir, vamos a hablar todo el tema de la accesibilidad a los espacios físicos y también a la información. Y precisamente vamos a tener a la conferencista invitada, que es nuestra doctora María del Pilar Pinzón, con un staff de profesionales con discapacidad que nos estarán hablando de estos temas. Y culminaremos con una fiesta el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, pero como es una sorpresa, les estaremos informando más adelante. Les agradecemos a muchos por estar el día de hoy aquí y síganos, estamos en las redes sociales como Inclured, búsquenos en Inclured, ahí vamos a estar publicando toda la información. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias por tu actividad. Un abrazo. Bueno, gracias, igual. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que nos quiera contar o algo más que nos quieran preguntar frente a este tema importante, como les digo, que tomemos acción, que no nos quedemos esperando en la casa, que nos creen colegios incluyentes. Es realmente, quisiéramos que no fuera tan difícil, quisiéramos que las cosas fueran más fáciles, que ya los colegios estuvieran más empoderados. Desde la Fundación estamos todo el tiempo, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo capacitaciones, hemos estado capacitando, yo estoy asesorando diferentes universidades, la Universidad Libre de Barranquilla, la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, la Corporación Universitaria Latinoamericana, el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, la Universidad de la Costa, colegios. Estuve asesorando el Colegio Panamericano, he estado asesorando colegios en Bucaramanga, en Barranquilla, en diferentes regiones estamos todo el tiempo promoviendo este tema de la educación inclusiva, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que los papás tengan una acción participante en esto. Joana lo estaba comentando, es muy importante que los papás no se queden simplemente en que me dijeron que no y me voy a llorar a la casa, sino que hay que crear grupos, hay que fortalecer estos procesos, hay que motivar a los otros papás a que no nos quedemos simplemente esperando que el colegio nos abra las puertas y que nos haga todo el proceso de educación inclusiva. Los papás también tienen una responsabilidad muy grande. Entonces, invitarlos a que nos sigan en las redes. Nosotros nos encuentran como Fundación Unicornio
en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, nos encuentran como Fundación Unicornio. Y nada, pues seguir en estos procesos, como les digo, recuerden, ojalá que todos se inscriban a los microcursos que vamos a tener, supremamente económicos, por 50.000 pesos, ustedes van a tener acceso a información de primera mano de cómo promover la educación inclusiva en sus colegios, con el decreto 1421, con los planes individualizados, y realmente es información que para ustedes y para sus hijos va a ser vital en los procesos de inclusión. Muchas gracias por el apoyo, gracias a los Miriams, a Stoque de Simpar 21 que nos está acompañando, a Joana Solórzano, a Edward, a todas las personas que nos han estado acompañando, pues no solamente en este, sino en las diferentes formaciones que hemos estado teniendo. Y bueno, que tengan una feliz noche. Este video va a quedar grabado para que ustedes por favor lo compartan con otras mamás. Espero mañana poderlo estar subiendo en el grupo de WhatsApp y seguimos atentos a trabajar por una educación inclusiva, seguimos invitándolos a ser unicornios en un campo de cabañas. Muchas gracias a todos, feliz noche. Gracias, doctora. Dios la bendiga. Feliz noche. Un abrazo. Chao, Sandra, que estés muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora María del Pilar. Elia desde Paipa, Joana desde Barranquilla. Bueno, y seguimos. Muchas gracias, María del Pilar. Un abrazo muy grande. Hasta luego, un abrazo, que estés muy bien. Por acá te esperamos en Paipa. Excelente. Espero ir a los termales de Paipa. Sí, acá que conozca el proyecto que manejamos con mi hijo en Huerta Casera, que ha sido muy productivo con jóvenes. Excelente.